Pero ¿qué es un dirigente? Claro, un dirigente no está muy definido, es un todólogo. Todólogo, ese es un dirigente. ¿Cuándo aparece el dirigente? En la escuela, por ejemplo, o en los barrios. El tipo que levanta la voz, el tipo que lleva la iniciativa, el que sale de lo común, el más audaz, el más caradura, el más atrevido. Dice, ya vamos a hacer, o sea, siempre él es el que tiene tira la primera piedra. Y generalmente es el que todos siguen, es el que lleva la iniciativa. Ahí empieza a aparecer el puntero. Fíjense, no el dirigente, el puntero. O sea, el que hace la punta. Fíjense de dónde viene la palabra puntero. Es el que toma la punta para iniciar una marcha. Es decir, así va tomando confianza. Y los demás lo van viendo como un tipo que realmente hay que acudir a él. O sea, cuando hay una indecisión, fulano, ¿qué te parece? Entonces él se la va creyendo. Es natural. Cuando transcurre el tiempo y va progresando, entra en un trabajo, en una ocupación, pone una verdulería, en fin, es distinto a los demás, ese que conocemos, se va convirtiendo en una especie ya es el puntero que hace cosas, el puntero que se reúne con gente, el que tiene iniciativa, el que organiza un equipo de fútbol, el que invita a ir a una manifestación, el que, en fin, el que tiene alguna iniciativa, va, organiza un picnic, que organiza una rifa, que compra un carro, un auto, una chata, en fin, el tipo que se va de viaje, que dice, no, yo me voy de vacaciones, en fin, el tipo distinto. Ese es el material que va construyendo al dirigente. Cuando ya llega a un posicionamiento ya mayor, que ya ha tenido algunas iniciativas y que ha cosechado los primeros triunfos, ya tiene en su haber ya un bagaje de personalismos adquirido, ya se va convirtiendo en un dirigente. Pero le falta entrar en la política, porque puede ser dirigente de un club de fútbol, puede ser dirigente de una sociedad de fomento, pero es un dirigente intrascendente. Cuando toma realmente estado, digamos, público, es cuando entra en la política. Cuando él se va a formar un posicionamiento político y entonces conversa con la gente y atrae la necesidad de todos y la capitaliza él. Yo voy a... No, déjamelo a mí, yo no te preocupes. Es cuando el tipo va fanfarroneando, o sea, él mismo se está convenciendo. Eso le va dando a él como dicen en inglés, un background, un respaldo. El tipo se va sintiendo, va teniendo posicionamiento. Ese es el dirigente, es el tipo que empieza a ser dirigente. Ahora bien, ¿qué atributos toda esa trayectoria le otorga la audacia? Si no tiene, por ejemplo, una preparación cultural, si no tiene una formación, si no tiene un estudio adquirido, o por lo menos una búsqueda de contenido, para que esa audacia se transforme en un hecho positivo. Y ahí depende de la parte cultural, de la parte educacional. Si sigue una carrera, si estudia, si es un tipo que no estudia porque tiene que laburar, pero después del laburo caza un libro y se pasa horas, se quema las pestañas día y noche, como muchos de nosotros lo hemos hecho, que siendo marginados sociales hemos tenido esa inquietud, por decirlo así, propia de la frustración, del complejo de inferioridad. Hemos tenido un gran complejo de inferioridad. Y entonces, como lo hemos reconocido, hemos querido superarnos.
Y claro, ¿dónde nos podíamos superar? Y agarrando un libro, cuesta 10 pesos, 20, digo, lo que cueste. Y entonces hemos leído desordenadamente, en fin, por referencia, pero nos hemos ido formando una cultura, qué sé yo, una formación, vamos a decir, un autodidacta. Pero si tiene una formación cultural, como sea, como fuere, y es dirigente, ya tiene dos contenidos. Esos dos contenidos son el empuje, esa fuerza, ese liderazgo natural y una formación. O sea, que va a hacer cosas, pero ya va a hacer cosas con fundamentos. Entonces tiene otro relacionarse con los demás. Ya tiene se relaciona con gente de más nivel cultural y entonces adquiere la posibilidad de ingresar a otro medio en la sociedad. Ese es el dirigente político. Ahí se forma. Esa es la cocina de la dirigencia política. Y en la medida que vaya produciendo resultados va a ir surgiendo, en la medida que vaya adquiriendo mayores credibilidad, que lo que él dice es una cosa lógica, posible, y que la gente lo considera realmente como una opción frente a sus frustraciones o a sus limitaciones. En política es muy importante un dirigente. No estoy hablando de un líder, no estoy hablando de un conductor, que ya es el estrato mayor de la conducción política. Un conductor, o sea, un liderazgo. Ese es otro nivel, que está a partir de la dirigencia, puede o no llegar a ser un conductor. Conducción es otra cosa, pero que muchos se confunden. Pero un dirigente sí cuando tiene posibilidades y tiene propiedades y capacidades, habla de cosas que lo llevan a ser un conductor. Por ejemplo, ustedes pueden ver los dirigentes políticos que están ahora en danza. Y yo les voy a decir ahí dónde está el posible conductor futuro. Si el que le habla de las cosas comunes y que nunca en la vida tiene ideas para ver allá adelante, ese no es un dirigente político, ese es un puntero que trabaja en el medio, o sea, que cumple un servicio. Un dirigente realmente con posibilidades concretas es el tipo que no le habla de esto así, de que se engancha en cualquier minucia, sino que toma el problema, pero no te habla del problema, te habla de las soluciones con la apuesta de su grado de capacidad para resolverlo con opciones a futuro. O sea, si yo tengo un problema laboral, no me voy a ocupar de ir a poner, qué sé yo, un clavo. Yo mando a poner un clavo y yo me fijo qué es lo que puedo hacer para todos los demás al futuro. En general solía decir que un dirigente tiene que tener el óleo sagrado de Samuel. O sea, no puede ser cualquiera. O sea, tiene que tener una formación y tiene que tener una visión no del momento, sino una visión de futuro. Cuando nosotros vemos ahora que se presentan distintos dirigentes y no nos hablan de lo que nosotros no sabemos y de las posibles opciones que tenga esta situación que se está dando ahora hacia futuro, cuando un dirigente no nos hable de eso, no es un dirigente. Un dirigente es cuando me toma un problema, me lo analiza, me demuestra por qué se produjo ese problema y me ofrece alternativas para que ese problema se pueda resolver al futuro y me da a mí un determinado posicionamiento o un esclarecimiento para ver en dónde yo me puedo insertar en ese problema o cómo yo me puedo involucrar. Ese es un dirigente, el que me demuestra cómo se produjo el problema, cuáles fueron las causas de las falencias si el problema se agrandó, cuáles son las posibilidades que ese problema se procese en el tiempo o se resuelva, cómo hacerlo,
con qué elementos contar o disponer y qué posibilidades tenemos de resolverlo a futuro o que el problema se incremente. Ese es un dirigente. El tipo que me trae soluciones y que me produce explicaciones que yo puedo incorporarlas, puedo aumentar mi conocimiento y que me dan una determinada capacidad para que yo pueda ser funcional al problema y al estar dentro del problema tratar de resolverlo en conjunto con los demás. Ese es un dirigente. Entonces, ya tenemos una idea clara de lo que es un dirigente. Y también tenemos una idea clara para saber quién no es un dirigente, aunque se crea dirigente, y quién no tiene capacidades, aunque él o su grupo supongan que tiene capacidades. Por su posicionamiento apoltronado, que esté en un lugar determinado, las cosas se le van a facilitar, está equivocado. Un dirigente tiene que estar, es una hormiguita, tiene que estar trabajando las 24 horas del día, pero no por él, tiene que estar trabajando para que su accionar, su proyecto, su propósito se consolide. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. La ciudad de Buenos Aires estaba en opción de ser gobernada. Había tres fuerzas políticas. Una era la que estaba en el gobierno, que era la de Macri y su grupo, ya institucionalizado y organizado, ya estaban en el poder ellos. Otro era Lustó, que era un outsider, como dice, un tipo de afuera que vino y que con capacidades, indiscutiblemente que las debe tener, se instaló muy hábilmente, sin grandes alaracas, sin grandes capitales, se instaló y casi se hace intendente de Buenos Aires. Y la tercera opción éramos nosotros, que estábamos en el gobierno nacional con todo el aparato en las manos. Entonces, fíjense qué posicionamiento. Ahí se dio un desafío extraordinario a la dirigencia, a la nueva dirigencia, o sea, específicamente a la Cámpora. Tenía un desafío extraordinario, porque tenían que enfrentar al gobierno constituido de Macri y su equipo, a un inteligente, un hábil, un tipo estratégico que venía a tener presencia, y ellos, con todo el poder en sus manos y con todas las facilidades que tenía el gobierno nacional. Entonces, se juntó la dirigencia de la Cámpora para enfrentar ese problema. Salieron últimos, o sea, ni figuraron. ¿Qué indica eso? Primero, hacer un análisis en profundidad, ¿qué pasó? O sea, es lo primero, lo de manual, ¿por qué pasó lo que pasó? Hubo una reacción violenta, los que dijimos, los que tratamos de sugerir y aportar cosas, nos patearon, nos insultaron, todavía me siguen descalificando y todavía me siguen cuestionando. Y fracasaron, pero se fracasó porque no hubo capacidad, o sea, no eran dirigentes, ¿me entienden? No eran dirigentes, y te lo demostró el resultado. O sea, no es que yo los juzgo y que por culpa mía no ganaron ni figuraron. No, la culpa fue de ellos, porque no estuvieron a la altura del desafío. Y cuando no estás a la altura del desafío y tenés la oportunidad, y si no triunfás o si no conseguís los resultados que te propusiste, el problema no está en los demás, el problema está en vos. Entonces, te dan cuenta el significado de entender lo que es ser un dirigente. Bueno, ahora estamos frente a un enorme desafío. Tenemos un gobierno adverso en contra, con todas las que ya conocemos, y tenemos el desafío nosotros de retomar el poder. ¿Cuál o cuáles o quiénes o dónde están los nuestros dirigentes? Yo te lo pregunto a vos, porque yo ya más o menos lo tengo medio estudiado el tema. Que eso no quiere decir que yo sea el dueño de la verdad, pero tengo ya hoy un posicionamiento de lo que va a ocurrir dentro de tres años más o 4. Yo ya lo tengo más o menos, no lo tengo resuelto, pero sí estoy ocupado en eso. A mí no me preocupa lo que Macri haga y vete leyes y todo eso, no me importa. Eso es el trabajo que ellos están haciendo. A mí me interesa el resultado que yo voy a obtener dentro de 3 años. Y eso es lo que debe ocuparte a vos.
Cuando se hable de dirigentes, pensá en esto que hemos conversado hoy.